muchas gracias a todos por la invitación para estar acá con ustedes. Y yo voy a empezar contándoles un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de grupos vulnerables, cuáles son estos grupos, y quizás debemos empezar este debate por cuestionar este concepto de grupos vulnerables, ¿cierto? Si este es un concepto adecuado o no, y no carga en sí mismo ya con algunos prejuicios. Porque el término vulnerable se asocia a características de un grupo social que lo vinculan a cierta debilidad o incapacidad de sus miembros, ¿cierto? Y quizás sea más adecuado hablar de grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Y acá el foco está en las condiciones en que se encuentra una persona por factores ajenos a ellos, ¿cierto? No se trata de la debilidad o incapacidad que define a un grupo de personas, sino que lo importante es atender a las acciones u omisiones de otros grupos o del Estado que privan a estas personas del goce de sus derechos. La ventaja, además de hablar de situación, es que entendemos que no definen a las personas, sino que hay una idea de transitoriedad de la situación, ¿cierto? Y que depende de un contexto social determinado. Quizás también uno podría ajustar un poquito más el lenguaje y hablar de grupos vulnerados, ¿cierto? Y acá sí que nos enfocamos en quiénes son los responsables de provocar esa situación de precarización. Y esta quizás es una perspectiva más importante cuando queremos luchar por el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? Cuando hablamos de vulnerabilidad no se trata de una fuerza natural insuperable que determina la suerte de grupos de personas, sino que es el resultado de decisiones y procesos sociales. Incluso cuando uno ve un grupo afectado en sus derechos como resultado de una catástrofe natural, por ejemplo, aquí la exposición de ese grupo de personas a esa catástrofe o las dificultades de sobreponerse a ese evento dependen de estructuras sociales. Entonces lo que nos preocupa es una condición que priva a grupos de personas en el ejercicio de sus derechos, que es producida histórica y socialmente, y que es el resultado de las relaciones de poder de una sociedad. Déjenme compartir con ustedes las ideas de una teórica que pone foco en estos procesos sociales y en las estructuras y prácticas sociales que afectan a grupos oprimidos. Y voy a hablar del trabajo de Iris Marin Young, que ella señala 5 formas de opresión. Cuando dice, nosotros lo que tenemos que ver es estas formas de opresión para entender cómo viven ciertos grupos marginalizados u oprimidos en una sociedad. En primer lugar, ella habla de la explotación, y esto se da normalmente en el mercado del trabajo, pero también en el hogar, ¿cierto? Que consiste en la transferencia de riqueza y poder de un grupo a otro, un grupo que ve disminuido su riqueza y su poder, mientras otro grupo se ve beneficiado por ese traspaso. Ella habla de una segunda forma de opresión, que es la marginalización, que es que consiste en enfocarse en aquellos grupos que son excluidos del mercado laboral. Piensen que ella hace un análisis postmarxista, entonces está muy preocupada de la explotación y la marginalización que genera el mercado laboral. Pero esto también no solo la que hayan ciertos grupos de personas que estén excluidos del mercado laboral, como personas mayores o personas con discapacidades, no solamente afecta su posibilidad de contar con recursos económicos, sino que también las posibilidades de participar en la vida colectiva, de desarrollarse individualmente. En tercer lugar, además de la explotación y la marginalización, ella habla de la falta de poder o carencia de respetabilidad, que sería algo que sí tienen los grupos poderosos, como los profesionales, dice ella. Y la respetabilidad tiene que ver con el trato que las personas reciben en su vida cotidiana, en todos los ámbitos sociales, el trato que le da la policía, el médico, en el comercio, que reciben en los tribunales. Tiene que ver con el derecho a ser escuchado, a tomar en serio sus intereses y a recibir respuestas. Ella diría que los grupos oprimidos no cuentan con esto, tienen que probar su respetabilidad para ser considerados y ser escuchados. En cuarto lugar, habla del imperialismo cultural. Y ahora estamos hablando de nuestra cultura, son los patrones de valoración cultural, donde algunos grupos son definidos como normal y a otros se les denigra su estatus o se les entiende como inferiores o desviados. Esto tiene que ver con nuestros estereotipos, con nuestros prejuicios en nuestra cultura. Por ejemplo, hay una idea institucionalizada que personas con discapacidad o menores o adultos mayores no pueden tomar decisiones de forma autónoma. O la comprensión de ciertos grupos sociales como peligrosos o como desviados.
Y el último forma de opresión a la que ella se refiere es la violencia. Y por esto se refiere a la violencia física, hacia los cuerpos, hacia la dignidad de ciertos grupos, que es una violencia que es sistemática y que en cierta medida es tolerada y permitida por la sociedad. Todas estas experiencias, explotación, marginalización, falta de poder, imperialismo cultural, violencia, las viven cotidianamente grupos de personas. Y ella dice, y lo importante es que no es el resultado de la mala fe de una persona en particular, sino que son el resultado de procesos, de cómo funciona nuestra institución, de nuestra cultura, que generan tanto carencias económicas, recursos para satisfacer necesidades básicas, pero también generan falta de reconocimiento de identidades distintas y falta de respetos en nuestros tratos cotidianos. Y identificar cuáles son estos grupos que sufren todas estas formas de opresión. Les quise mostrar solamente un acercamiento por el poco tiempo que tengo, pero para poder identificar, igual el Sistema Internacional de los Derechos Humanos no ha permitido visualizar cuáles serían estos grupos y ha demandado la igualdad de todas las personas sin hacer distinción por sexo, edad, orientación sexual, identidad, expresión de género, estado de salud, color de piel, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico, social. Y también los movimientos sociales y la organización civil son cruciales en visibilizar y expresar las necesidades de determinados grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Y para terminar, dos consideraciones adicionales para este ejercicio de identificar grupos en situación de vulnerabilidad. Un primer consideración tiene que ver con que pertenecer a un grupo de situación de vulnerabilidad depende del contexto social específico en que uno se encuentre, ¿cierto? Una persona con creencias musulmán puede ser parte de una minoría religiosa discriminada acá en Chile, y un católico lo será en India, ¿cierto? Una persona que es comunista puede ser objeto de discriminación en Estados Unidos, pero no en China, depende del contexto, ¿cierto? Y el ejemplo más claro son los inmigrantes, que cuando llegan a un nuevo país pasan a formar un grupo que puede ser objeto de vulneración. Y también depende de momentos históricos, van surgiendo nuevos grupos, van desapareciendo otras categorías que son objeto de maltrato, como la discriminación de las personas portadoras de VIH-Sida a partir de los 80. Y la segunda consideración que quiero dejar acá establecida es que hay que tener siempre presente la idea de interseccionalidad. Nosotros podemos tratar de identificar y clasificar distintos grupos que sufren opresión, pero tenemos que estar siempre conscientes que como individuos, nosotros no pertenecemos de manera fija a un único grupo, sino que todos tenemos múltiples identidades y que además estas identidades pueden ir cambiando a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? El problema surge cuando la pertenencia a distintos grupos marginalizados intensifica la situación de vulnerabilidad de algunas personas. O sea, personas que piensen que son mujeres, indígenas, inmigrantes, adulto mayor y, por ejemplo, que está privada de libertad. Y cuando digo que se intensifican, no quiero decir que se suman las distintas formas de opresión y que podemos enfrentarlas uno a uno y enfrentarlo uno a uno vamos a terminar con el problema, sino que estas formas de opresión interactúan y se refuerzan unas a otras, creando experiencias subjetivas completamente distintas y que requieren respuestas conscientes de esta interseccionalidad. Muchas gracias. Hasta aquí y ahora mi compañera continúa. Bueno, hola a todos y todas, todes. Yo voy a hacer una relatoría de continuidad con la anterior, o sea, no voy a repetir nada de lo que ha dicho Paz, sino que voy a hacerme cargo de otras dos preguntas. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que existían grupos en situación de vulnerabilidad. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran obstaculiza el ejercicio pleno de derechos? O sea, ¿de qué manera, cómo se produce entonces que el hecho de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad se traduce en que hay un obstáculo mayor a ejercer derechos? Y además, la pregunta se puede complejizar mucho, porque como acaba de decir Paz, como las identidades a las que pertenecemos o de las que participamos, ¿verdad?, son más de una, y entonces puedo ser de varios grupos en situación de vulnerabilidad a la vez. En esa intersección, ¿cuáles son esas intersecciones que producen, obstaculizan más el ejercicio de derecho y cuáles son las que se obstaculizan menos? Para ponerlo en términos muy concretos, ¿verdad?, el hecho de ser mujer
es un elemento que obstaculiza ejercicios de derecho y vamos a indagarlo en un ejemplo más tarde. Pero no es lo mismo ser mujer indígena, pobre, que ser mujer blanca de clase alta, ¿no? Porque sabemos que la obstaculización del ejercicio de los derechos será menor. Si nos ponemos en términos técnicos, entonces, del principio que estamos hablando es del principio de igualdad y no discriminación. Si nos pusiéramos desde el punto de vista de los derechos humanos. O sea, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pasamos de la igualdad formal, declarada, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos, que dice todas las personas nacen libres e iguales, a la igualdad material? ¿Cómo conseguimos que en la vida real las personas sean igual en dignidad y derechos? Y entonces, desde el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Nos tenemos que hacer varias preguntas. Primero, los garantes, que sabemos que no son uno ni dos, son varios garantes. ¿Qué condiciones tienen que generar específicamente para que estas personas en situación de vulnerabilidad puedan sobrepasar la situación de desventaja en la que viven y ejercer derechos? Y para poder responder a esa pregunta sobre las condiciones que tengo que generar, la pregunta que me tengo que hacer es sobre cuáles son las causas que generan entonces esas discriminaciones. Las causas que son la concepción por ejemplo, de las mujeres como inferiores a los hombres, la hegemonía cultural, las mismas que estuvo hablando recientemente Paz, pero que en cada caso concreto, nuevamente en el contexto concreto, voy a tener que hacer un análisis de ¿por qué? ¿Por qué en Chile el hecho de ser indígena implica una situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las causas que hacen que eso sea una situación de vulnerabilidad? No otra, ¿no? O sea, esa es la reflexión que nos tenemos que plantear. Y entonces, pensando que tenemos ya un problema desde de puntos de partida, porque tenemos, si lo ponemos en términos gráficos, ¿verdad? Tenemos personas que efectivamente están en una situación más o menos de igualdad formal y material, y hay otros, en cambio, que parten más abajo. Técnicamente diríamos, ¿qué garantía reforzada? Porque ya no es una garantía normal, es una garantía reforzada que implica que dentro de ella hay que hacer acciones afirmativas, o sea, acciones suplementarias, para poder conseguir que esa persona no se iguale, porque sabemos que eso es un proceso histórico que nos va a durar mucho más tiempo, pero que por lo menos pueda partir en algún nivel, en algún nivel de igualdad material, o sea, yo le genero unas condiciones suplementarias. Y ejemplos de ello podrían ser muchos. Voy a dar uno más chiquitito y luego voy a indagar en uno un poco más profundo. Por ejemplo, si pensamos con los niños y niñas, hijos e hijas de inmigrantes que llegan a Chile, y pensemos que son menores de edad y se tienen que integrar al sistema escolar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el sistema escolar en el que ellos han estado funciona de una manera similar al sistema escolar en el que se van a incluir, por ejemplo? La respuesta a priorística sería no, porque la verdad es que no existe una uniformidad en sistemas escolares, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Si vemos las experiencias, veremos que hay casi tantos niveles de sistemas escolares como países en Latinoamérica. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿los conocimientos que adquirió al interior de ese sistema escolar son similares a los que adquiere a la misma edad en el sistema escolar chileno? Porque si no, no puedo saber si tuvo los mismos procesos de aprendizaje y si, por tanto, los objetivos de aprendizaje del sistema escolar chileno son compatibles con la información o con los conocimientos o aprendizaje que ya tiene ese niño o niña en el sistema escolar. Entonces ya tenemos ahí un primer acercamiento. Un ejemplo, por ejemplo, en el sistema colombiano, no se enseñan todas las asignaturas paralelamente, se enseñan en lugares distintos, o sea, primero historia, después matemáticas, después castellano, no historia, matemáticas, castellano. Entonces significa que si alguien llega a mitad de año puede saber todo lo que tiene que saber de matemáticas y nada de lo que tiene que saber de historia, por ejemplo. Para poner un ejemplo así muy claro, ¿no? O sea, quiere decir que llega al sistema escolar y sabe mucho de algo y muy poco de otra cosa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer desde derecho, ¿qué debiese prever el derecho, el sistema jurídico, qué debiese establecer para poder, a nivel tan pertinente como cada sujeto estudiante, generar condiciones de garantía reforzada para que pudiesen tener una integración en el sistema escolar? Y aquí la respuesta es más simple, ¿verdad? Por eso es un ejemplo un poco más simple que tiene que ver con los sistemas de nivelación, tutoría y acompañamiento.
existen en muchos países del mundo, no en Chile, pero que existen en muchos países del mundo. Que en el fondo son sistemas donde existe una persona que hace de asesor específico de cada niño en su recorrido de aprendizaje, y entonces va estableciendo qué objetivos de aprendizaje ya había alcanzado, cuáles no, y entonces hace un reforzamiento durante toda la primera etapa escolar hasta que completa el primer año, con el sentido de que luego los siguientes años pueda realmente producirse una integración escolar. Ahora voy a ir a un ejemplo más clásico, pero un poquito más profundo. Pensemos en, ¿verdad?, las mujeres. Las mujeres como grupo, ¿verdad?, por nuestra socialización, desde la más tierna infancia y por los requerimientos propios del sistema en el que estamos, que todavía es profundamente heteronormativo, ejercemos labores de cuidado en una forma desproporcionadamente más alta que los hombres. Esto lo que estoy diciendo es estadístico, digamos, no es una opinión personal. Las mujeres ejercen, ¿cierto?, muchas más horas de cuidados que los hombres. Pero además, estos no lo hacen en igualdad con los hombres, sino que se percibe como una tarea femenina. Lo que significa que cada vez que hay cualquier desajuste dentro de un sistema familiar, por ejemplo, una crisis económica, la pérdida de empleo, la enfermedad de alguien, siempre serán las mujeres las que van a ejercer estas labores. Diciéndolo esto como una realidad estadística, insisto. Estadísticamente, son las mujeres las que lo realizan. Y ahora que tenemos esta realidad, preguntémonos, ¿puede esa mujer ejercer el derecho al trabajo de la misma manera que un hombre? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe una barrera, que es la socialización en el cuidado, que siempre se interpondrá en el ejercicio de ese derecho. Cada vez que ella, por ejemplo, no tiene hijos, está trabajando, se le enferma un familiar, tiene que dejar su carrera un poco de lado y compatibilizar las dos cosas, lo que implica un desarrollo profesional inferior. Si además pensamos que el derecho al trabajo está indivisiblemente unido a el acceso a un nivel de vida adecuado, como núcleo de indivisibilidad de derechos, lo que significa que las mujeres que ejercen menos el derecho al trabajo acceden a menos medios de subsistencia de manera autónoma y por tanto se empobrecen. Y ahí de nuevo las estadísticas nos ayudan. En el 2016, de acuerdo a un estudio que se hizo en Chile, por cada 100 hombres pobres hay 113 mujeres pobres. Entonces ya podemos saber de nuevo que efectivamente es así. Entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿de qué tipo de labores de cuidado hacen las mujeres? O sea, nos vamos a contexto. Y vemos que estadísticamente la mayor cantidad de labores de cuidado de las mujeres que impiden o obstaculizan su ejercicio del derecho al trabajo es el cuidado de niños pequeños y niñas pequeñas. Eso significa niñas más o menos menores de 9 años y menores, en algunos casos, de 4 o 5 años. Entonces ahora la pregunta que nos hace, ¿qué debiese prever el sistema jurídico para que esa labor de cuidado interfiriera menos en el ejercicio de su derecho al trabajo? Una respuesta más o menos obvia, ¿verdad?, sería que hubiese una gran cobertura gratuita de sala, cunas y jardines infantiles. Y ahora lo voy a complejizar un poquito más. ¿Qué debiese decir la Constitución para que el Estado estuviese obligado a hacer mayores salas, cunas y jardines infantiles? La Constitución debiese declarar que la educación parvularia es obligatoria. Porque si lo declara así, se obliga también a ampliar cobertura y calidad. ¿Ven cómo se va construyendo? O sea, primero yo pienso, ¿cuál es el grupo que estoy hablando yo? ¿Qué derechos? ¿Qué barreras a ese derecho? Y luego me hago la pregunta, bueno, pero ¿qué tendría que hacer el sistema jurídico para que esa barrera disminuyese? ¿Qué garantía reforzada, si nos ponemos técnicos, tendría que prever el sistema? Y a uno se le ocurren ideas, ¿verdad? Todas las que puedan ser. Yo puse un ejemplo. Y ya la pregunta más difícil, y que no esperamos que la puedan responder con facilidad, pero sí por lo menos hacer el ejercicio es, ¿qué debiese decir la Constitución? ¿Tiene que decir algo la Constitución para esto? ¿O no se necesita? ¿O basta con que hagamos la ley? ¿No? Y entonces, si pensamos así el sistema, ¿no?, tendríamos que por cada grupo en situación de vulnerabilidad tendríamos garantías reforzadas. Y por cada intersección que fuese predominante en nuestro sistema, deberíamos tener una garantía reforzada específica. Y como sabemos que las situaciones de vulnerabilidad acompañan a los sujetos, a las personas, durante todo su ciclo vital, no es que las tengan solo en algunos momentos,
excepto las que tienen que ver con edad, pero todo el resto te acompaña durante todo tu ciclo ¿Cómo vital. descargar la aplicación Zoom? Si pensamos eso, entonces tendríamos que pensar cómo se hace una política pública que acompaña entonces a esas personas para que no vean interferido todo el ejercicio de sus derechos por la discriminación que van a sufrir, no solo por parte de sus pares, sino que también de toda la institucionalidad pública. Como grupo estuvimos reflexionando un poquito respecto de los grupos vulnerables y se conversó harto, alcancé a hacer la anotación de algunas ideas sobre lo transversal que es la vulnerabilidad y que por eso nos costaba definir sobre qué grupo íbamos a conversar. Lo que sí llegamos a la conclusión de que en la Constitución debe quedar un mecanismo establecido y que finalmente debe eliminarse la vulnerabilidad de cualquiera de los grupos. Hablamos de la mujer y la interseccionalidad. La mujer no puede quedar solo en la casa con el rol de cuidadora de sus hijos, de sus padres, o bien, como decían algunas compañeras, de sus vecinos. También una compañera habló sobre que el Estado invisibiliza el trabajo de la mujer en cuanto al PIB. Y otra compañera también hizo la salvedad de que la violencia hacia la mujer no solamente viene del Estado o viene del hombre, sino que a veces viene de otra mujer. Por ejemplo, dio el caso de que una mujer con recursos económicos más altos en algunas ocasiones vulnera también a la mujer con recursos económicos medios o más bajos. Bueno, y lo hemos visto muchas veces también en televisión con este tema de los malls, cuando se ha visto en televisión. Finalmente conversamos, se expuso el tema de la mujer de los pueblos originarios, se habló específicamente de la ley Pascua, y cómo la mujer finalmente vamos a tener que terminar luchando no solamente por la violencia que se ejerce del mundo. Cecilia, te estamos escuchando. Sí, te escuchamos bien. Ya, es que dice que el hospedador detuvo mi video. Ya, pensé que había sido yo que me había caído porque vivo en el campo, entonces pensé que había sido mi sistema. Entonces, como la mujer vulnerada también desde el punto de vista de los derechos ancestrales, y ahí se planteó una reflexión de que, por ejemplo, existen derechos ancestrales que permiten el castigo de parte del marido hacia la mujer. Ahí se habló de la ley Pascua, del no desarrollo educacional de la mujer, cómo se puede permitir también el infanticidio, la iniciación de las niñas en su vida sexual con parientes. Y ahí una compañera de México, Livia, que lamentablemente tenía problemas con su audio, señaló que en su país, si el derecho constitucional lo soluciona de la siguiente manera: si el derecho constitucional vulnera los derechos universales que protegen a la mujer, ese derecho será el que se va a aplicar. Entonces creemos que ese sería quizás un buen camino para tomar como ejemplo en nuestra Constitución, para que nosotros podamos. Yo también les decía en el debate que para mí, siendo que existen derechos universales mínimos garantizados, como el no la violencia en cualquiera de sus formas en contra de la mujer, entonces en ese caso tendría que ser este derecho internacional el que va a prevalecer, incluso por sobre la Constitución. Y bueno, en ese debate estábamos cuando se nos acabó el tiempo, porque casi todos llegaban a la conclusión que la vulneración de derechos es transversal y que efectivamente necesitamos una constitución robusta que termine finalmente con esta problemática. Y la reflexión que se hace, cómo la mujer somos oprimida en el mundo civil, y también hay que conversar con este tema de los pueblos originarios y ver las opiniones de las mujeres de los mismos pueblos originarios, de qué manera ellas aceptan o no aceptan sus derechos ancestrales.
Esas fueron las reflexiones cuando ya se nos acabó el tiempo. Así que si alguna compañera o compañero quiere ayudarme, se lo agradezco. Ya, hola, buenas tardes. Oye, nuestro grupo resultó muy interesante. Se entregaron distintos elementos de un diagnóstico muy focalizado, muy aterrizado de la población adulta mayor, y que logramos identificar que, claro, regularmente se habla de la tercera edad, sí, cierto, pero también distinguimos que hay criterios demográficos que ya la van distinguiendo en Chile. Hay tercera edad de 60 a 79, cuarta de 80 a 99, quinta de 100 y más años. Esa diferenciación dentro del grupo de población adulta mayor hace que realmente los problemas se acentúen en la medida que avanza la edad, porque se resta autonomía, sí, y al restarse autonomía, bueno, se gana en dependencia, y la dependencia siempre es desfavorable. Vimos también que se apela mucho en el caso de adultas y adultos mayores a la familia, y que por supuesto entendemos que existe un deber de la familia de procurar auxilio y sustento a sus mayores. Sin embargo, también vemos que eso no necesariamente ocurre, es más, la tendencia es a que no ocurra. Entonces, la familia quien abandona a sus personas mayores. Valga la paradoja, dentro de los pueblos indígenas no hay prácticamente adultos mayores en situación de abandono, son absolutamente, siempre han formado parte de la comunidad y siguen teniendo un rol activo. Vemos que hay un servicio, Chile cuenta con una política pública de envejecimiento, ¿sí? Uno debiera decir, enhorabuena, mucha falta que nos hace. Lo que no contamos es con una evaluación de esa política pública, que puede ser buena, regular y mala, y en muchos casos es mala. Es mala porque lo demuestran distintos indicadores que son francamente peligrosos y de terror. Uno de ellos es cómo Chile ha ido creciendo, pero así disparado, en el suicidio de las personas adultas mayores, que es la expresión más rotunda de el abandono, de la soledad, de la pobreza, de la salud que va desapareciendo, y que por el contrario la enfermedad y múltiples patologías van generando una vida que dista mucho de ser digna. Tenemos una institucionalidad que es el SENAMA, Servicio Nacional de Adulto Mayor, pero también a la luz de esta misma realidad, de estas mismas problemáticas, descubrimos que es absolutamente insuficiente. En días pasados en el Senado se hizo una moción que es absolutamente transversal respecto de que Chile suscriba y actualice su compromiso con, no recuerdo el nombre exacto, el Pacto Latinoamericano, me parece, de los derechos de las personas mayores. Eso no está, y obligaría a Chile entonces, a hacer un Senama 2.0 y por lo tanto a generar una política pública que efectivamente debe ser inclusiva. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que las personas adultas mayores sean incluidas por deber, por ley, llámenlo como quieran, que sean incluidas en los programas que tengan, en el diseño, evaluación, seguimiento, monitoreo de programas que tengan que ver con esta población directamente. Hablábamos también de que Chile cuenta con una ley de participación ciudadana, la ley 20.500, que ha ido avanzando, y significa eso la instalación de los COSOC, consejos de la sociedad civil, dentro de 156 servicios públicos. Sin embargo, también veíamos o conversábamos que esos COSOC nunca han sido preparados para que tengan un rol realmente relevante. Son consultivos y sin ninguna injerencia práctica. Solamente un dato, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, tiene una unidad que se llama Evaluación de Programas Gubernamentales. Ahí todos los servicios públicos son evaluados en sus programas, y hay muchos programas que tienen nota roja de desempeño insuficiente, y probablemente nadie sabe esa información, a pesar de, comillas, ser pública. Por lo tanto, qué interesante sería que el COSOC
el Consejo de la Sociedad Civil del Senama, por ejemplo, pudiera conocer de manera directa sus programas que están mal evaluados, porque van a ser la parte más interesada de hacerlo. Dijimos que esto también, estoy tratando de ver la pauta, de la interseccionalidad, efectivamente corre para este grupo etario y para todos los otros, ¿sí? ¿Cómo hacemos que se puedan hacer convergentes distintas políticas públicas, distintas reparticiones? Por ejemplo, salud con educación. Recordemos, hay un programa, el FOSI, que ha resultado muy interesante, que son tutores, personas mayores que ya jubilaron hace rato y que van en auxilio de niñas, niños y adolescentes para hacer un refuerzo escolar, esto previo a pandemia, ¿sí? Y que demostró que era un éxito, era una ganancia, pero total. Otro programa que es tremendamente espectacular son Vacaciones de la Tercera Edad del Cernatur, que demostró que era un programa que fue, pero así, de un éxito insospechado, y que al generar un subsidio para que las personas mayores vivieran vacaciones, no solo ganan su derecho al ocio y al descanso, sino que eso significa una revitalización total, porque la gente, pucha, sonríe, vive, se alegra, encuentra pareja, y se descubrió, perdón, no es que se haya descubierto, se hizo visible que poco se habla de la sexualidad en el envejecimiento, que es un derecho y que la verdad es que nuestro sistema lo reprime. Espero, en función del tiempo, haber abordado. Se habló también fuertemente de la tecnologización, esta misma reunión, de la digitalización, que bueno, es una tendencia que no tiene vuelta atrás. Estemos o no de acuerdo, en general estamos de acuerdo. El tema es que nos quedan rezagados exactamente estos grupos vulnerables. Significa que la alfabetización digital todavía tiene una larga brecha en el grupo de las personas mayores, y eso les deja en una condición de desventaja brutal con esta realidad que hoy hablamos. Y que debiéramos también trabajar por la accesibilidad universal, no tan solo para estas personas, sino que como eso, efectivamente ya hay legislación al respecto, pero se hace efectiva para que todos los accesos, todos los servicios puedan acceder a las personas que tienen distintos tipos de complicaciones, por edad, por movilidad, por autonomía, etcétera. Y eso tiene que ver con el acceso físico a los servicios, a las instalaciones, pero también con cuestiones que se hacen muy domésticas. Que alguien abra una caja de leche o de crema, de estas cajas que vienen de 1 litro, cuesta bastante. A alguien de cuarta edad se le va a ir en collera. Una lata de sardina es un ejemplo muy concreto de cómo esto queda mucho por avanzar. Espero y el paternalismo que se consigna como una traba grande. Espero haber sido fiel a nuestra minuta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Magali. Aclaraba ahí que aparezco por Alejandra porque estoy haciendo duplicidad. Nosotros discutimos como grupo y habían bastantes ideas importantes. El tema de las mujeres de pueblos originarios, personas con discapacidades, con capacidades diferentes, y niños y adolescentes. Y finalmente decidimos por niños y adolescentes, considerando y viendo en discusión de que la vulneración de derechos que se hace a los menores, ya sea de pueblos originarios o no pueblos originarios, porque coincidimos y concretamos de que nuestro país tiene niños y niñas multi y plurinacionales, porque tenemos peruanos, colombianos, bolivianos, haitianos. Entonces ya no es que preparamos escuelas o programas de estudio o revisiones sociales solo para niños chilenos, tenemos una multiculturalidad. Por lo tanto, en honor a eso, pensamos y empezamos a discutir cuáles eran las cosas que se veían vulneradas, y llegamos a que uno de ellos era la educación, pero convenimos en que antes de la educación también hay otro tema que tiene que ver la salud y la vivienda. Entonces partimos como base que un niño, una mujer que está en gestación y que va a tener un niño, un bebé, un niño o niña, tiene que llegar a un hogar
o a condiciones medianamente vivibles, o condiciones que permitan que el niño se desarrolle bien. Luego tenemos la salud, los controles de salud, la alimentación de estos niños, y luego la educación. Veíamos que el Estado también ha hecho la vista gorda con respecto a los niños que han sido violentados, ya sea en territorio mapuche, ya sea en territorio picunche o en Teché, al norte. Nos encontramos con que en realidad el Estado no ha dicho mucho, ni los garantes tampoco. Entonces vemos que ahí se infringía un derecho con respecto a que al niño se le diera una vivienda, una salud y una educación. ¿Cómo nosotros veíamos que se podía resguardar aquello? Resguardar y proteger esto con los menores, porque si bien es cierto, coincidíamos todos en que va a haber un cuidado desde el Estado para la educación de calidad, para que los niños tengan las condiciones para ir al colegio y todo, también hay un tema que por territorio varía mucho. Uno de los compañeros decía, bueno, las condiciones en las que va a clase un niño de Temucuicul, de Parinacota o de Santiago de Almagro, no son las mismas condiciones a las que va un niño de la dehesa. Entonces, cuando tenemos, otro compañero mencionaba que por ahí se hizo un tema de cómo hacer ejercicio, y había una chica que tenía mucho espacio, mucho lugar, o tenía un espacio preparado para poder realizar su actividad física. Muchos alumnos nuestros de la realidad nacional no la tienen, ¿ya? Y eso, nuestros niños, es importante que consideremos su trato, su no vulnerabilidad, porque son ellos en el fondo los que van a ser el Chile de mañana. Y que en estas decisiones que se tomen de la Constitución o de la nueva Constitución, ¿dónde se van a sentar los precedentes para asegurar aquello? Porque si tenemos niños, tenemos estudiantes, tenemos adolescentes que no estudian en condiciones, que no viven en condiciones, que no se alimentan en condiciones, difícilmente rinden o terminan una escolaridad, terminan una enseñanza básica, terminan una enseñanza media. Hubo un estudio hace poquito de las 6 palabras que menos se consideraban a nivel latinoamericano y chileno con respecto a reforzar las cosas positivas de los estudiantes. Habían palabras dentro del respeto, del valor, habían 6 palabras aproximadamente que no aparecían mucho ni en los textos escolares. Por lo tanto, no se motivaba al estudiante a que quisiera hacer más o terminar. También se hizo una investigación dentro de la evaluación docente, donde se le preguntaba a los docentes, en una de las preguntas de la evaluación, ¿qué creían ellos hasta qué curso iban a llegar sus estudiantes? Iban a terminar básica, iban a terminar media, iban a estudiar estudios superiores. Y la gran mayoría de los docentes colocaba que sus estudiantes iban a terminar la enseñanza media. Y un porcentaje importante solo la enseñanza básica. Entonces, si yo soy el docente que me estoy evaluando, yo soy la persona preparada, y yo con mis capacidades estoy diciendo que mis estudiantes solo van a llegar hasta octavo básico, ¿qué tan buen o mal profesor soy yo? ¿O qué expectativas tengo yo? O sea, lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy enseñando y lo que yo estoy preparando a estudiantes de mi país, ¿no les va a dar para terminar la enseñanza básica y la enseñanza media? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar, porque es nuestra población que va a ser a futuro. Los que salimos hoy día a la calle y los que peleamos 10, 5, 20 años más, no vamos a ver quizás los beneficios de lo que van a ver nuestros niños. Y el Estado tiene que ser un garante, porque dentro de los convenios está proteger a los niños, a los menores y a los adolescentes. Y las medidas que se toman muchas veces en los tribunales de nuestro país no van en beneficio de los niños y niñas de este país, o los niños y niñas que viven en este país, indiferente de cuál sea su nacionalidad. Entonces, el Estado tiene mucho que decir. El Ministerio de Educación tiene mucho que decir, las instituciones que tienen relación con los menores, aparte de Sename, los PPF, los programas que son horrendos porque atienden y reciben a niños, y volvemos a caer en que entregan una estadística, o sea, ¿cuántos niños tengo que tener yo en el programa? Desde el 1 de abril al 30 de junio, 40 niños. Yo ingreso a mis 40 niños. Si yo les di la atención, se les dio terapia o no se les dio, no importa. Al Ministerio de Salud le interesa recibir que los 40 niños están en la ficha y se inscribieron.
Así funcionan los programas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad? ¿En qué le beneficia a los niños? ¿En qué les sirve? Los PPF por abuso, los niños reciben tratamiento o apoyo, y se supone que por lo menos son 2 visitas al mes. Y hay niños que durante todo el programa reciben 1 o 2 atenciones, y en muy malas condiciones. Y esos niños son niños heridos, dañados, son los niños que salen a la sociedad, son los que no terminan de estudiar, son los que no pueden tener posibilidades. Entonces nosotros, desde la mirada de la salud y la educación, es base del Estado para tener niños y niñas sanos y que puedan decidir. La universidad no es para todos, o no todos van a la universidad, pero que cada uno tenga la posibilidad de elegir, de decir, yo voy a hacer un oficio, yo voy a ir a la universidad, yo voy a estudiar algo técnico, pero que esté el abanico de posibilidades para nuestros niños y que desde ahí puedan elegir. Que nosotros aseguremos eso a nuestros estudiantes, a nuestros menores. También ahí nos resaltaba de que había un tema con la marginalidad. Los estudiantes que son marginados, curiosamente no son marginados por los mismos niños, son marginados por las personas que preparan. Y aquí hay un rol importantísimo, vuelvo a insistir de nuevo, en el rol que cumplen los profesores, los docentes. A mí no me tiene que importar de dónde viene Juan Pérez a clase a mi escuela. Yo tengo que atenderlo, yo tengo que entregar las herramientas que el niño necesita, poner todo a disposición, y luego se verá lo que pasa, pero no es que no lo vamos a recibir por esto, no lo tenemos por esto otro, no capta. Hay todo, ha habido todo un entramaje alrededor del proceso de educación en Chile, desde que Pedro Aguirre Cerda dijo que uniforme era para todos igual y para que todos fuéramos iguales, después en el otro gobierno que se nos consideró con leche, después que se nos consideró con la reforma de las 8 a las 4 de la tarde, pero en realidad todas las reformas se han hecho en base a discusión de las personas que crean estos programas y que venden estos programas, pero nunca se ha visto el beneficio de los menores. En cuanto a qué alimentación reciben, cuántos alumnos nuestros de colegios municipales llegan al colegio solo a comer, a su desayuno, su almuerzo y la colación de las 3, y no tienen más comida hasta el otro día. ¿Y quién se responsabiliza de aquello? Y dirán, bueno, es que ahí tienen familia, hay un estado benefactor, hay un estadio social, hay una serie de cosas, pero si no hay una seguridad y es menor, ¿quién se preocupa de esa alimentación? ¿Quién se preocupa del hogar de ese niño? ¿Quién se preocupa que lleguen las condiciones? Estudiantes que llegan al colegio a dormir, porque en la noche no pueden dormir. Entonces, hay una serie de convenios internacionales donde es importantísimo hablar sobre los derechos de los niños y niñas, pero el Estado está cumpliendo su función con eso, se está dando la seguridad, y para nosotros los pilares fundamentales eran la casa, vivienda, hogar, la salud y la educación. No sé si se me pasa algo, compañeritos. Primero que todo, comentarles que efectivamente para nosotros es tan fácil definir cuál fue la temática, porque había mucha inclinación en 2 áreas. Una era infancia y adultos mayores, y otra era la pluriculturalidad. Desde ahí definimos que en el fondo la temática de infancia y adultos mayores también toca la pluriculturalidad, por cuanto muchos de los individuos que están tocados por la pluriculturalidad se encuentran insertos en alguno de estos grupos, ya sea infancia o adultos mayores, y por lo tanto reciben una doble vulneración. A partir de eso, definimos, y también por mayoría, que se iba a tocar ese tema, y dentro de las barreras que observamos, encontramos la no declaración de los grupos como grupo productivo, y al no ser un grupo productivo, entonces se les generan diferentes tipos de discriminaciones, entre ellas la discriminación cognitiva y física, por lo tanto se les disminuye como sujetos de derecho, a partir de lo cual en ambos espacios, para adultos mayores y para infancia, se observa que se les empobrece más, son mucho más víctimas de maltrato en salud, se les invisibiliza como personas y como sujetos de derecho, no hay espacios democráticos que delimiten además cuáles son las obligaciones de la sociedad y cuáles son las de los grupos cercanos y los núcleos. Falta también atacar la cultura y los nodos críticos que nosotros como sociedad generamos y que están apoyados por una forma regida desde las leyes que hemos aprendido desde nuestro sistema educacional a tratar a nuestra infancia y a nuestros adultos mayores. Desde ahí
Dentro de las barreras está la alta marginalidad, la falta de poder de estos grupos, la educación, y dentro del adulto mayor en particular está la soledad, el aislamiento, que finalmente también los deja imposibilitados de mostrar cuáles son sus necesidades. En el caso de los niños, dentro de las barreras, entonces visibilizábamos que podría ser también que dentro de la sociedad y el individualismo que el sistema económico nos ha generado, se ha descuidado la necesidad y la importancia del cuidado de la infancia, tanto como sociedad como hacia la familia. Y las responsabilidades que en cada espacio se entregan se veía disminuida. Dentro de los derechos afectados, entonces, podíamos mirar que era transversal los derechos hacia ambos espacios de accesibilidad, tales como recreación, salud, alimentación, vivienda digna, bienestar, cultura, autonomía, derecho a la familia, vivir en familia, que si bien sería un derecho que supuestamente está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, también es un derecho humano y que hoy día también se ven vulnerados los adultos mayores desde ahí. El derecho a no sufrir discriminación por etnia, por grupo etario y todo lo demás está claramente vulnerado. El derecho a crecer y a vivir en un ambiente libre de contaminación. El derecho a la educación observábamos además que tenía dos aristas, porque generalmente cuando hablamos del derecho a la educación observamos al principal afectado dentro de la infancia y la adolescencia. Pero los adultos mayores también tienen derecho a la educación. Finalmente, ellos, está comprobado que si se mantienen activos en diferentes actividades educativas, pueden disminuir el impacto del desgaste cognitivo que genera la tercera edad. Entonces, el derecho a la educación es un derecho transversal que Chile no está siendo capaz de garantizar para la primera visualización de quien debiera recibir el derecho, mucho menos para el resto de la sociedad. La doble vulneración de la infancia cuando son infractores de ley. Si hablamos de infractores de ley, ellos pierden el acceso a muchos derechos y además se les deja de ver como infantes. Entonces ya no son ni niños ni adolescentes, tampoco entran dentro del derecho penal adulto, quedan en un limbo que les impide ser receptores de ningún derecho y siguen siendo vulnerados. Muchos de ellos viven distintos tipos de vulneraciones y se aumenta. Al mismo tiempo, los adultos mayores, que también desde las infracciones de ley se invisibilizan bastante, porque no es que no las cometan, sino que no se les toma en cuenta en la política pública una política particular que tome en cuenta el grupo. Tiene que ver con hacer grandes perdonazos, sino más bien tiene que ver con que los espacios de privación de libertad que en Chile tampoco están contabilizados para ningún tipo de edad. Nosotros tenemos malos sistemas. Para ser garante para poder ver cuáles son las garantías constitucionales que nosotros creíamos como grupo, que fueran buenas de considerar, primero teníamos que pasar de un cambio de paradigma en el Estado. Muchos de los integrantes del grupo aseveraron, tanto en el chat como lo que se alcanzó a conversar, que era necesario hacer cambio paradigmático de el tipo de Estado que tenga un poco, porque yo también vivo en zona rural y me sale mala conexión, entonces después se escucha mal. Entonces, del tipo de Estado que teníamos era importante salir a un Estado que fuera solidario de bienestar y que además pudiera ser garante de derecho y no Estado subsidiario como es hoy en día, y que por lo tanto pudiera solventar derechos a salud, educación, integrando en estos derechos las etapas del ciclo vital en la que se encuentran. Encontrábamos además que debiera estipularse que en los derechos de los niños y los adultos mayores la Constitución diga que se va a generar legislación que asegure el cumplimiento de los derechos de estos grupos. Que hoy día porque no podemos ponernos a decir detalladamente por cada uno de los derechos qué es lo que en la Constitución no es lo que cabe. Ese no es el espacio, pero sí es el espacio para decir, necesitamos que se garantice el cumplimiento y el ejercicio de derechos de estos grupos que hoy día se invisibilizan. Una nueva ley CENAME y una nueva ley CENAMA.
También por ahí entre medio había aparecido sobre la discapacidad que también se ve afectada. ¿Por qué nuevas leyes Sename y Senama? Porque ambos espacios consideran a su grupo como grupos disminuidos. Finalmente se generan políticas a partir de un prejuicio básico de disminución del objeto de intervención. Entonces se les ve como objeto de intervención, no como sujeto de intervención. Y eso es un paradigma que hay que cambiar en las leyes que forman tanto al Sename como al Senama. Al mismo tiempo, pensaba, una de las compañeras nos aportaba bastante sobre la visión desde el adulto mayor, y desde ahí podíamos ver que los derechos de las pensiones estaban claramente afectados, y eso nos permitió generar un debate en el chat en donde efectivamente muchos de nosotros creíamos que las pensiones, primero, deben ser dignas y deben estar garantizadas por el Estado, y segundo, deben ser equiparadas a un sueldo mínimo, porque finalmente es por lo que se supone que mínimamente debiera vivir un sujeto en este país, aunque sabemos que el sueldo mínimo tampoco alcanza a solventar las necesidades familiares. Eso en resumen. Si alguno de los compañeros se acuerda de algo más, ¿cuál es fácil? Gracias a todas y a todos por su participación. La verdad es que yo aprendí un montón escuchando reflexiones. Estamos justo ahora comentando con Cecilia de algunas ideas muy buenas que pudimos recoger. Y yo quiero referirme a 3 puntos para cerrar este debate. Uno, que pareciera que no podemos, como surgió en todos los grupos, pareciera que no podemos hablar de grupos en situación de vulnerabilidad sin referirnos a la interseccionalidad, ¿cierto? En todos los grupos aparece, si es que vamos a hablar de mujeres, estamos hablando de mujeres indígenas, si vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de niños infractores de ley o de indígenas, o este concepto que me encantó de niños pluriculturales. Pareciera del adulto mayor, estamos hablando con adultos mayores con discapacidad, las situaciones en situación de soledad, de pobreza, o sea, del grupo que hablemos, aparecieron en sus presentaciones que teníamos que mirarlo desde una visión interseccional. Y además aparecieron nuevas dificultades, no son solo estos criterios que reconocen los tratados, sino que hay nuevas dimensiones que hacen la posición de estos grupos especialmente complejos, como planteaba uno de estos grupos de ustedes, por ejemplo, la tecnología, ¿cierto? O sea, siempre van surgiendo nuevos aspectos que hacen más compleja la situación de grupo en situación de vulnerabilidad. Y solo aquí, quizás con respecto a este aspecto de la interseccionalidad, recordar de que la interseccionalidad no es solo esta sumatoria, ¿cierto? Que no basta si queremos hablar de, no sé, la violencia que sufren mujeres indígenas, no basta como sumar la política pública contra la violencia de las mujeres y la política pública que existen en materias indígenas para pretender solucionar ese tipo de problemas, porque es una realidad completamente distinta. La violencia que sufren mujeres indígenas es distinta a la violencia de las mujeres en otros contextos, ¿cierto? Entonces no es solo sumatoria, es como se empieza a poner mucho más compleja la situación de vulnerabilidad cuando consideramos los distintos tipos de procesos que están actuando. Y respecto a las barreras, quiero destacar solo 2 cosas que se aparecieron en los debates, las barreras que tiene el Estado, y en un grupo se discutió mucho sobre la barrera del reconocimiento de derechos, las deficiencias que hay, por ejemplo, en el Poder Judicial o en los funcionarios públicos, para entender las dificultades con que se enfrentan distintos grupos, y lo que ya exponía la última presentadora del problema de las políticas públicas con sesgo, ¿cierto? Entonces pareciera que hay una primera barrera está en el Estado, en los funcionarios, en el Poder Judicial, en el diseño de políticas públicas, que están llenas de estereotipos y de deficiencias, y que pareciera que hay falta una formación de nuestros funcionarios, ¿cierto? Y también quiero destacar que fue muy interesante que apareció en los debates las barreras culturales, ¿cierto? Porque muchas veces miramos al Estado nomás, y también hay algo que hacer con estas barreras culturales, ¿cierto? Con los estereotipos que existen en nuestra sociedad, con el adultocentrismo que apareció en varios debates, ¿cierto?
el individualismo del libre mercado, escuché también en otro grupo, y los prejuicios que existen contra los adultos mayores. Entonces hay problemas en el Estado, la organización del Estado, pero también en nuestras culturas. Y por último, para cerrar, las ideas respecto a nuestra Constitución. Yo quiero dejarle a Cecilia esta parte, pero decir solamente que pareciera que hay cierto acuerdo que si queremos empezar a hablar sobre los derechos de estos grupos, tenemos que primero reconocer un Estado distinto, ¿cierto? Un Estado que tenga un rol mucho más activo, dejando de lado esta concepción de subsidiariedad que nos ha acompañado en la Constitución del 80, y que hay una importancia de este rol activo para todos, ¿cierto? No específicamente a estos grupos, yo estoy hablando en general, para todos los ciudadanos, donde se reconozcan los derechos económicos, sociales, culturales, de la vivienda, de la salud, educación, el derecho a la alimentación, que nombró alguno de ustedes, y la idea de una igualdad, ¿cierto? Una igualdad que no solo sea formal, sino que sea material, que garantice condiciones materiales iguales para todos, y esto supone estar atento a las discriminaciones cuando son directas, o sea, cuando hay una intencionalidad de perjudicar a ciertos grupos, pero también cuando son neutrales y no se hacen cargo de las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Esto en términos generales, ¿cierto? Necesitamos una constitución distinta, con un rol distinto, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Pero quiero dejar a Cecilia para que se haga cargo ya de cuando estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad en específico. Yo también estuve por todos los grupos y me llamó la atención una tensión que creí ver y la escuché en varios grupos entre, no, es que la Constitución no nos va a bastar porque necesitamos medidas concretas. Y como si ponerlo en la Constitución, de alguna manera lo que hiciera sería como acabar con el debate y como que entonces no se va a hacer nada más, y entonces que no basta, y efectivamente no basta, pero sí es un requisito necesario cuando pensamos en estos grupos. Y ahí hablar sobre los sesgos es relevante porque si por ejemplo hiciésemos una constitución que simplemente reconociera la diversidad como un elemento relevante, la verdad es que como la diversidad de los grupos marginados no la vemos, no va a estar suficientemente visibilizada, y esa como medida tan, vamos a decir, abarcativa, en realidad va a dejar fuera el grupo, porque el grupo, como está estructuralmente marginado, seguirá marginado. Entonces, aquí el desafío es pensar qué garantías específicas tengo que poner en la Constitución para visibilizar los grupos, para que entonces el Estado tenga que hacer políticas públicas al final de la cadena normativa, o sea, tenga que hacer leyes y luego tenga que hacer políticas públicas en favor de estos grupos, porque si yo dejo simplemente normas más bien neutras, lo que voy a conseguir es que se mantenga la marginación y la exclusión, por poner dos sistemas de opresión, ¿no? O la hegemonía cultural, de lo que habíamos hablado y lo que habló Paz antes, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos entonces, no, pero es que, ¿qué debo visibilizar a nivel constitucional y establecer como mecanismo reforzado para que no se nos olvide en la política pública que existe una diversidad que implica una desventaja estricta en el ejercicio de derechos? Y ahí las preguntas van desde los reconocimientos que no son, o sea, que no son suficientes, pero sí son necesarios si lo que quiere es diseccionar políticas públicas y política fiscal en ese sentido. O sea, me refiero a plata. O sea, que hayan recursos en esos sentidos, ¿no? Entonces, ahí no pensemos que porque hacemos un reconocimiento, por ejemplo, a los niños y niñas como sujeto de derecho, entonces parece que no se va a hacer nada más. No, es que ese es el inicio. Y voy a hacer un pequeño como caminito, obviamente a través de ejemplos. Yo soy la reina de los ejemplos, es la única manera en que sé explicar las cosas, donde podríamos ver esto. Si yo reconozco a los niños y niñas como sujetos de derecho en la Constitución, entonces lo que les reconozco es la capacidad de participar autónomamente en sus vidas. O sea, que ellos pueden disentir de lo que los padres y madres piensan respecto de sus vidas. Eso constitucionalmente se traduce en un derecho específico, que es el derecho a la defensa especializada. Y el derecho a la defensa especializada implica que los niños y niñas pueden tener representantes distintos de sus padres cuando están en situaciones donde ellos están en desacuerdo con sus padres y son situaciones centrales de su desarrollo. Por ejemplo,
un niño transexual que quiere a los 12 años empezar a transitar hacia la identidad de género con la que se siente realmente representado. Si nosotros no pensamos en un derecho específico, lo que va a pasar es que la norma típica es que los padres son representantes legales de sus hijos y que entonces toman esas decisiones. Y vamos a tener que obligarlos a esperar a los 18 años. Pero sabemos que si espera hasta los 18 años, ese tránsito va a ser imperfecto. Porque el tránsito tiene que iniciarse en la prepubertad, o no tiene, pero es mejor que se inicie cuando son prepúberes, porque ahí realmente podemos hormonalmente llegar hasta un puerto más similar a físicamente al cuerpo con el que se identifica la identidad de género de ese niño o niña. Entonces, cuando hablamos de, vale, sí, debiese haber una política pública, ¿verdad?, que promoviera y que hiciese posible que los niños y niñas transitaran, aunque no tuviesen dinero, por ejemplo. Pero para que eso ocurra, tengo que tener derecho a la defensa especializada. Pero para que eso ocurra, la Constitución tiene que reconocerlos como sujetos de derecho. ¿Se fijan cómo va el camino hacia abajo? ¿No basta con el reconocimiento de sujeto de derecho? Por supuesto que no. Pero sí lo necesito, es un requisito necesario, aunque no suficiente. Y así con todos los grupos especialmente vulnerados. Y quizá no podríamos hacer 10 millones de reconocimientos, pero sí, como este es un análisis contextual, y vuelvo al contexto, podríamos mirar cuáles son aquellos grupos que están siendo especialmente vulnerados hoy en día y cuyo reconocimiento es básico para que se empiecen a hacer políticas públicas protectoras, o políticas públicas empoderantes, o políticas de las que queramos, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos que la Constitución prevea eso? Y ahí ustedes tuvieron ideas muy interesantes. Tuvieron, por ejemplo, la idea del reconocimiento del estado de bienestar, que es básico, pero que es especialmente básico si es que además le ponemos algunos derechos específicos a los grupos en situación de vulnerabilidad a través del acceso a viviendas dignas, subsidiadas, sistemas gratuitos de acceso al arriendo, en fin, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir construyendo un sistema que visibilice los grupos que están siendo especialmente vulnerados para poder tomar garantías reforzadas y que puedan ejercer sus derechos? Y ahí, entonces, la discusión siempre se va a centrar, eso nunca es en desmedro de los otros, ¿se fijan? Porque lo que estamos diciendo es que ese piso mínimo de dignidad, algunos van a necesitar que le hagamos ciertos escalones, y esos escalones van a partir por reconocer que están en una situación distinta. Y por eso es dinámico, porque si creemos, bueno, yo trabajo en derechos humanos y creo en la transformación social, quizá en 40 años más los grupos en situación de vulnerabilidad de hoy sean distintos a los que sean en 40 años más, por tanto es algo dinámico, debiese ser dinámico. Si en cambio lo que estamos viendo es que son los mismos siempre y para siempre, entonces quiere decir que la política pública en realidad simplemente los está invisibilizando. Decirles en todo caso que estoy profundamente sorprendida por los avances en los grupos, para terminar, porque con el poquito tiempo que escucharon y el poquísimo tiempo que tenían para debatir, llegaron a acuerdos de gran calidad. Entonces la verdad es que me sorprendieron mucho cómo consiguieron eso, y aunque reconocemos, ¿verdad?, que es difícil trabajar en grupos tan masivos como los que tuvieron que trabajar, y pedimos las disculpas del caso si alguien sintió que no podía participar plenamente, hubo grandes niveles de autorregulación. Así que creo que, al contrario de todo lo que se dice de los chilenos y de lo que se dice en nuestro proceso constituyente, creo que tenemos madurez suficiente para el debate político.